Nunca olvidaré la forma en que se rompió mi corazón esa noche, como si hubiera sido un pedazo de cristal arrojado contra el suelo frente a todos. Mi hija, Emilia, cumplía 30 años. Había esperado con ansias ese día, convencido de que sería una celebración donde finalmente reconocería todo lo que hice por ella. Había soñado con abrazarla, con escuchar un simple «gracias, papá», que recompensaría instantáneamente tantas noches de insomnio, tantos días de trabajo duro donde mi espalda crujía bajo el peso de los años, pero que soporté porque creía que valía la pena. Entré al salón decorado con luces brillantes, con mesas llenas de flores y copas reflejando el resplandor de los candelabros. Pensé que este era un escenario digno de vernos sonreír juntos. Pero lo que sucedió esa noche no fue una fiesta, fue mi sentencia pública. Todo comenzó con un brindis. Ella, mi pequeña niña, porque para mí siempre será eso, incluso si sus labios escupen veneno hacia mí, tomó la copa delicadamente y caminó hacia el centro de la habitación. Sus ojos brillaban, su vestido resplandecía y la multitud de invitados la miraba con admiración. Esperaba escuchar mi nombre en sus labios, incluso simplemente, tal vez, un gesto de gratitud. Me incliné hacia adelante en la mesa, con el corazón acelerado, esperando que dijera la palabra papá. Y entonces, con una amplia sonrisa y voz firme, señaló a su suegro. Ese hombre del traje costoso, con una mirada arrogante. Ella lo rodeó con un abrazo. Este es mi verdadero padre, dijo con una confianza que me heló la sangre. El silencio duró solo unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Y luego, como una ola que destruye sin piedad, llegó el trueno de los aplausos. Todos, absolutamente todos, aplaudieron. Algunos se pusieron de pie, otros sonrieron con complicidad, y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Permanecí inmóvil con la copa en mis manos, observando la escena como si no perteneciera a mi propia vida. No podía entenderlo. No podía asimilar que la hija que crié con mis propias manos, a quien alimenté, vestí y eduqué, se entregara de esa manera al abrazo de otro hombre, negando públicamente mi existencia. Lo peor no fueron los aplausos, ni las risas, ni las miradas que me evitaban como si fuera un extraño en esa celebración. Lo peor fue cuando ella giró la cabeza hacia mí, y sin parpadear, dijo en voz alta, «Papá, ya puedes irte». Su voz no tenía rastro de afecto, ni siquiera de respeto. Fue una orden, seca, cruel, dicha con la frialdad de alguien que barre el recuerdo de toda una vida con un gesto. Permanecí sentado, sin reaccionar, esperando que se corrigiera, que dijera que era una broma, pero no lo hizo. Y entonces la risa de algunos invitados llenó el vacío como cuchillos clavándose en mi pecho. Me levanté lentamente, con la dignidad temblando en mis manos. Sentí todas las miradas siguiéndome mientras caminaba hacia la puerta. Algunos miraban hacia otro lado avergonzados. Otros me observaban con desprecio, como si fuera una figura patética que tenía que desaparecer de la imagen perfecta de la fiesta. Mientras avanzaba, los recuerdos comenzaron a invadirme, el primer cumpleaños que organicé para ella con apenas unos pesos, los zapatos nuevos que le compré cuando ni siquiera tenía dinero para los míos, las noches en que su fiebre me mantuvo despierto y le rogaba a Dios que no se la llevara. Todo eso ardía dentro de mí mientras sus palabras, esas malditas palabras, resonaban una y otra vez, «Este es mi verdadero padre». Cuando llegué a la puerta del salón, me detuve un momento. Quise darme la vuelta, enfrentarla, gritar la verdad de quién era yo para todos, de lo que había hecho, de cómo nadie allí habría visto a esa mujer convertirse en adulta si no fuera por mí. Pero me contuve. Había algo en su mirada, esa mezcla de desprecio y satisfacción, que me decía que si hablaba, ella solo se reiría más. Y entonces decidí permanecer en silencio porque entendí que había algo más detrás de su gesto, algo que no podía explicar en ese momento pero que ardía como un secreto. Esa noche no terminó ahí. Cuando crucé el umbral, todavía con el eco de los aplausos y las risas, escuché el ruido del micrófono. Era mi yerno. Su voz se alzó fuerte, temblorosa, cortando la atmósfera. «Basta», dijo, y el murmullo de los invitados se apagó. Yo, con mi mano todavía en la perilla de la puerta, me congelé. Lo escuché tomar aire y agregar, «Hay algo que todos deben saber, algo que cambiará esta historia para siempre». Y entonces, involuntariamente, me vi obligado a detener mi partida porque lo que estaba a punto de revelar era tan grande que ningún corazón, incluido el mío, estaba preparado para escucharlo. Ese fue el verdadero comienzo de todo.
No mi humillación, no el abrazo con el impostor, no las risas. El verdadero comienzo fue la voz de mi yerno retumbando en ese salón como un trueno anunciando que la verdad estaba a punto de salir, aunque nos destruyera a todos. El abrazo que vi esa noche no fue un gesto de afecto inocente. Fue un golpe seco al alma, un destierro público de mi papel como padre. Mientras mi hija envolvía sus brazos alrededor de ese hombre su suegro, el impostor la sala entera estalló en aplausos. Sus manos, que un día fueron tan pequeñas que cabían entre mis dedos, endurecidos por el trabajo, ahora se aferraban al cuello de otro con una devoción que nunca me ofreció a mí. Esa imagen quedó grabada como un tatuaje maldito en mi memoria. Fue como si con ese abrazo ella me borrara de su historia, como si reescribiera toda nuestra vida de un solo trazo, otorgándole a un extraño los años de sacrificio que yo había dado incondicionalmente. Lo que más me atormentaba en ese instante no era el gesto en sí, sino la forma en que ella lo pronunció con esas palabras que resonaron como campanas fúnebres: este es mi verdadero padre. Al escucharlas, sentí que algo dentro de mí se desgarraba como si me hubieran arrancado un órgano sin anestesia. No fue solo un insulto, fue una negación de todo lo que habíamos compartido. La niña que un día me llamaba papi, con ojos llenos de luz, que corría a abrazarme cuando llegaba cansado del taller, se había convertido en una mujer capaz de despojarme de mi paternidad frente a cientos de testigos. Y lo peor era la alegría dibujada en su sonrisa, como si esa humillación le diera placer. El impostor, ese suegro arrogante llamado Roberto, sonreía complacidamente. Sus ojos brillaban con orgullo como si hubiera ganado una batalla silenciosa. Había estado luchando contra mí durante años. Nunca me lo dijo a la cara, pero siempre lo supe. Me miraba con desdén. Me consideraba un hombre vulgar, un trabajador manual sin clase, indigno de ocupar el lugar de padre en la vida de mi hija. Lo veía en sus gestos, en la forma en que corregía sus palabras con falsa cortesía, en la forma en que siempre encontraba excusas para eclipsar mi presencia en las reuniones familiares. Y esa noche, con ese abrazo, obtuvo lo que tanto deseaba, el título de verdadero padre robado justo ante mis ojos. A medida que crecían los aplausos, me encontré repasando escenas del pasado que parecían fantasmas. Recordé cuando mi hija era pequeña y tenía miedo a las tormentas. La abrazaba fuerte contra mi pecho. Sus lágrimas mojaban mi camisa y me decía: eres mi héroe, papi. Recordé cuando aprendió a andar en bicicleta y cayó contra el suelo, raspándose las rodillas. Corrí hacia ella. La levanté y la animé a intentarlo de nuevo. Confío en ti, me dijo entonces. Y ahora, en esa fiesta, frente a esas manos que aplaudían y que parecían cuchillas, entendí que esas palabras habían muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. El héroe se había convertido en villano, y el impostor ocupaba mi trono. La multitud disfrutaba del espectáculo. Algunos me miraban con lástima, otros con indiferencia, pero la mayoría aplaudía con entusiasmo. Eran testigos de una traición, y en lugar de indignarse, celebraban. Sentí vergüenza, pero también una indignación que me quemaba la piel. ¿Cómo podían aplaudir? ¿Nadie veía lo que estaba pasando? ¿Era el amor de un padre tan desechable que podía ser reemplazado en un brindis? Nadie me defendió. Nadie interrumpió la escena. Y ahí entendí que la soledad no siempre llega cuando uno está solo en casa, sino cuando uno está rodeado de personas que deciden no ver tu dolor. El impostor se puso de pie y devolvió el abrazo con teatralidad. Sus amplios brazos rodearon a mi hija con solemnidad, y su sonrisa se ensanchó al escuchar el aplauso de los invitados. Parecía disfrutar del protagonismo como si ese fuera su verdadero momento de gloria. Me pregunté cuántos años había estado esperando ese instante. Cuántos susurros debió haber plantado en el oído de mi hija para que ella terminara convenciéndose de que él era más padre que yo. Porque esa traición no nació de la noche a la mañana. Fue la consecuencia de algo más profundo, de algo que yo había pasado por alto, confiar ciegamente en un amor que ahora descubría que nunca estuvo asegurado. Mi hija me miró por un instante. No fue una mirada larga, apenas un destello de sus ojos oscuros sobre los míos. Pero en ese segundo, supe que lo había hecho a propósito. Quería que yo estuviera allí para ver cómo me reemplazaba, cómo lo proclamaba a él frente a todos. Esa mirada fue el sello de la traición. No hubo vacilación. No hubo remordimiento, solo un orgullo frío, casi cruel. Y en ese gesto, entendí que lo que estaba viendo no era un arrebato momentáneo.
Era una sentencia final. Me senté de nuevo, aunque por dentro temblaba como un hombre a punto de colapsar. No quería darle el placer de verme débil, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía gritar. Me aferré al borde de la mesa, respirando profundamente, y prometí en silencio que esa humillación no quedaría impune. Si ella había decidido abrazar al impostor y negarme públicamente, entonces yo también tenía que tomar una decisión. Y esa decisión, ya lo presentía, no sería de perdón, sino de justicia. Porque un padre puede soportar en gratitud, en silencio, puede perdonar ofensas privadas. Pero cuando el nombre de padre es arrancado en público, frente a todos, lo que nace ya no es solo dolor. Es una herida que exige una respuesta. Y desde ese instante, juré que la daría. ¿La risa? Todavía puedo escucharla. No importa cuántos días pasen ni las noches que intente dormir. Siempre regresa como un coro cruel burlándose en mi memoria. El sonido de 400 manos aplaudiendo, de ropa crujiendo, de gargantas aclarándose. La risa se convirtió en un eco que me persigue. Cuando cierro los ojos, la risa no muere. Se multiplica, se deforma, se mezcla con voces del pasado. Es como si el mundo entero hubiera decidido unirse a esa burla, como si yo fuera el payaso en un escenario del cual no podía escapar. Y ahí estaba yo, un hombre de 60 años convertido en objeto de escarnio por la persona que más amaba, mi propia hija. Recuerdo claramente el momento en que me señaló y dijo, «Papá, ya puedes irte». No lo dijo con afecto, ni siquiera con neutralidad. Fue una orden seca, casi un desprecio escupido en medio del salón, y la gente, en lugar de indignarse, en lugar de reaccionar ante la crueldad, se rió. Esas risas no eran de sorpresa o incomodidad. Eran risas de complicidad. Era como si todos hubieran estado esperando que alguien me sacara de esa fiesta, como si fuera un intruso. Esa es la imagen que me atormenta, el aplauso que se mezcló con la burla, el sonido de mi expulsión celebrada como un espectáculo. Me levanté con mi dignidad hecha jirones, tratando de no mostrar que por dentro me estaba desmoronando. Cada paso que daba hacia la puerta iba acompañado por ese eco de risas. Sentí ojos sobre mí, algunos miraban con desprecio, otros con indiferencia, y unos pocos con una lástima que era aún más humillante. Caminé despacio porque mis piernas parecían hechas de piedra, como si el propio cuerpo se resistiera a abandonar a su hija, aunque ella me hubiera rechazado públicamente. Y mientras avanzaba, los recuerdos de mi vida con ella colisionaban en mi mente. Era como si mi corazón, herido y sangrando, tratara de recordarme todo lo que había hecho, como un último intento desesperado de convencerme de que esto no podía estar pasando. Vi en mi mente la primera vez que la llevé a la escuela. La recuerdo con su uniforme demasiado grande para su cuerpo, con su cabello trenzado por su madre y la mochila colgando en su espalda. La tomé de la mano y ella, nerviosa, apretó mis dedos con fuerza. «No me sueltes, papi», me dijo, y prometí que nunca lo haría. Ahora, décadas después, ella me había soltado. No la mano, sino el corazón entero. Y lo había hecho con el desprecio más frío. Sentí que mi promesa rota pesaba sobre mis hombros como una condena. Cada risa que resonaba a mis espaldas era un recordatorio de mis sacrificios olvidados. Recordé cuando le dio varicela, y pasé noches despierto cambiando sábanas manchadas por la fiebre mientras su madre dormía, exhausta. Recordé los días que trabajé horas extras para comprarle un vestido que quería, y cómo sus ojos brillaron cuando se lo di. Recordé su primera bicicleta, los paseos al parque, los abrazos al regresar del trabajo. Todo eso, que para mí eran tesoros, para ella fueron piedras arrojadas al río del olvido. Y el eco de la risa me decía que todo había sido en vano. Llegué a la puerta, pero no la crucé de inmediato. Puse mi mano en la perilla y me detuve. Por un momento, pensé en darme la vuelta, enfrentar a todos y gritar la verdad. Quería decirles quién era yo, qué había hecho, que me había costado criarla, qué significaba para mí ser su padre. Quería reclamar mi lugar. Pero no lo hice porque entendí que nada de lo que dijera borraría lo que ya se había visto. Sus palabras habían sido más poderosas que cualquier defensa mía. Ya había sido condenado, y el aplauso era el mazo del juez sellando la sentencia. Y entonces sucedió algo inesperado. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché el chirrido del micrófono. Una voz se elevó sobre el ruido y el murmullo se apagó. Era la voz de mi yerno.
Basta, dijo con un tono que retumbó en el salón. Su firmeza fue como un rayo partiendo el aire. Permanecí inmóvil con la mano aún en la puerta, sin atreverme a dar el paso final. Giré la cabeza ligeramente y lo vi de pie con el rostro serio, los ojos ardiendo, el micrófono temblando en su mano. El salón, que segundos antes era una fiesta de risas, cayó en un silencio sepulcral. Hay algo que todos deben saber, continuó. Sus palabras fueron un preludio, una campana anunciando que lo que estaba por venir no sería una revelación cualquiera, sino algo que lo cambiaría todo. Los invitados dejaron sus copas en las mesas. Los músicos bajaron sus instrumentos. Mi hija lo miró con desconcierto, y yo, paralizado, entendí que ese instante sería el verdadero punto de quiebre. El eco de la risa murió, y en su lugar nació un silencio cargado de expectativa, y supe que lo que estaba a punto de escuchar no solo cambiaría mi vida, sino también la de todos los presentes. El salón entero estaba en silencio. No era el silencio del respeto ni de la incomodidad. Era el silencio tenso de quienes presienten que algo está a punto de explotar y no pueden apartar la mirada. Mi yerno, todavía con el micrófono en la mano, miró a los invitados como si estuviera en un tribunal. Sus ojos eran firmes, pero su respiración lo traicionaba. Se notaba que esa decisión no había sido fácil. Lo observé desde la puerta, a medio paso de irme. Y por primera vez desde que entré a ese salón, no me sentí invisible. Todas las miradas ya no estaban en el impostor abrazado por mi hija, sino en ese hombre que, contra todo pronóstico, había decidido hablar. Basta de aplausos, dijo con voz temblorosa pero firme. Hay algo que necesitan escuchar. Algo que cambiará lo que todos creen. El murmullo de los presentes intentó resurgir, pero él levantó la mano y el silencio se impuso de nuevo. Pude ver el desconcierto en el rostro de mi hija. Sus labios se abrieron en un gesto de protesta, pero su esposo no le dio espacio. Continuó con una fuerza que parecía alimentada por años de verdad guardada. Este no es su verdadero padre. Señaló con la voz quebrada, pero no me estaba señalando a mí. Estaba señalando al suegro, a Roberto. El salón entero contuvo la respiración. Y ustedes lo saben, agregó, mirando directamente a algunos familiares que desviaron la mirada con incomodidad. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué secreto guardaba en esa garganta a punto de romperse? Mi hija, nerviosa, dio un paso hacia él. Cállate, por favor, susurró. Pero el micrófono captó la súplica, y el murmullo de los invitados se transformó en una ola de sorpresa. Él, sin mirarla, continuó. He permanecido en silencio demasiado tiempo. He visto cómo este hombre con dinero y palabras dulces se ganó un lugar que no le pertenece. He visto cómo plantó ideas venenosas en tu mente, haciéndote creer que tu padre era una carga y que él era el verdadero. Pero hoy no voy a permitir que esa mentira se siga repitiendo. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El impostor, todavía con la sonrisa congelada en el rostro, se levantó lentamente de su asiento, tratando de mantener la compostura. No sabes de qué estás hablando, murmuró. Pero la seguridad de su voz se tambaleó, y mi yerno, mirándolo con una mezcla de furia y determinación, respondió, sí, lo sé, y si no hablo ahora, terminarás destruyendo esta familia. Sentí mis piernas debilitarse. ¿Era posible que ese hombre hubiera estado trabajando en las sombras contra mí incluso más de lo que yo había imaginado? ¿Era posible que todo el desprecio de mi hija tuviera raíces en palabras plantadas cuidadosamente durante años? La idea revolvió mis entrañas, pero al mismo tiempo me dio un extraño alivio. No todo había nacido de ella. Había alguien detrás, manipulando, alimentando ese desprecio. Mi yerno bajó la voz, aunque el micrófono amplificó cada palabra. Yo mismo escuché las conversaciones. Escuché cómo hablabas de Guillermo, de tu consuegro, diciendo que era un hombre acabado, que era un inútil, que solo servía para dar dinero. Escuché cómo envenenabas a mi esposa, diciéndole que no debía sentir gratitud, que todo lo que tenía era poco comparado con lo que tú podías darle. Construiste esta farsa, y hoy mi esposa ha repetido tus palabras como si fueran suyas. Pero no, hoy no voy a permitir que te sigas escondiendo detrás de su voz. El salón era un campo de batalla en silencio. Nadie se movía. El impostor se puso de pie con el rostro desencajado,
tratando de negar con la cabeza, pero era demasiado tarde. Las semillas estaban expuestas a la luz. Mi hija se llevó las manos a la cara como si de repente entendiera el alcance de lo que estaba sucediendo. Y yo, desde mi lugar en la puerta, sentí un dolor aún más profundo porque lo que mi yerno decía podía ser cierto. Pero también significaba que mi hija había elegido ese veneno en lugar de mi amor. Terminó con una frase que aún resuena en mis oídos. Tu padre está aquí parado, humillado por tu culpa. Y si tienes sangre en las venas, deberías pedirle perdón, porque este hombre señalándome es quien te dio la vida. Y el otro solo robó tu memoria. Hubo un silencio sepulcral después de esas palabras. Nadie se atrevió a aplaudir. Nadie se movió. Mi hija, entre lágrimas y furia, permaneció paralizada en medio del salón. El impostor se derrumbó en su silla, incapaz de sostener la mirada de los presentes, y yo, con mis manos todavía en la puerta, supe que lo que acababa de suceder era apenas el comienzo de una tormenta que nos arrasaría a todos. Cuando el eco de las palabras de mi yerno aún resonaba en mis oídos, mi mente comenzó a retroceder, como si el doloroso presente me obligara a buscar respuestas en el pasado. ¿En qué momento exacto se torció el camino de mi hija? ¿Dónde se rompió el vínculo que creí indestructible? Porque nadie nace odiando a su padre. Nadie llega al mundo con el desprecio ya plantado en su corazón. Odio, indiferencia, desdén. Todo eso se cultiva como una mala hierba que alguien riega día tras día hasta cubrir todo el jardín. Y entonces comencé a revisar la infancia de mi hija, no con la dulzura con la que solía recordarla, sino con los ojos dolorosamente abiertos de alguien que finalmente entiende que cada gesto, cada palabra, cada omisión fue un ladrillo en el muro que ahora me separaba de ella. La primera imagen que vino a mi mente fue ella, con apenas 3 años, jugando en el piso de la sala mientras yo terminaba de arreglar una puerta rota. Recuerdo que se acercó y con torpeza infantil quiso pasarme un clavo, imitando mis movimientos. Sus ojitos brillaban de orgullo, creyendo que me estaba ayudando. La levanté y la senté en mis rodillas, diciéndole, eres mi mejor ayudante. Su risa llenó la habitación. En ese instante, estaba seguro de que nuestra unión sería eterna, que nada ni nadie podría romper la ternura de esos años. Pero ahora, mirando hacia atrás, me preguntaba, ¿cuándo se borró ese brillo de sus ojos? ¿Cuándo dejé de ser su héroe para convertirme en su carga? La respuesta, tal vez, estaba en pequeños episodios que en su momento no supe interpretar. Recuerdo cuando tenía 7 años y regresó de la casa de sus abuelos maternos diciendo, el abuelo dice que trabajas demasiado y que mamá estaría mejor con otro hombre. Me congelé. Respondí con calma, tratando de desviar sus palabras. Pero esa frase se quedó conmigo como una espina. Fue una semilla temprana de duda, de desconfianza hacia mí, plantada en la mente de una niña demasiado inocente para defenderme. No lo vi entonces, pero ahora entiendo que ese tipo de comentarios no eran aislados. Eran gotas constantes, un goteo silencioso que con los años formó un río que la arrastró lejos de mí. Hubo un día, cuando tenía 12 años, que regresó de la escuela llorando porque no tenía tenis de marca como sus compañeras. Yo, con un salario ajustado, había logrado comprarle unos resistentes, buenos para correr y jugar, aunque no tuvieran un logotipo famoso. Esa noche, me miró con los ojos rojos y me dijo, ojalá mi mamá se hubiera casado con alguien que pudiera darme lo que merezco. No entendí de dónde venían esas palabras, pero dolieron como latigazos. Sonreí, tratando de ocultar mi herida, y le prometí que le compraría esos tenis pronto. Trabajé horas extras, me privé de necesidades y, al final, se los compré. Ella sonrió al probárselos, pero ese día supe que algo había cambiado. Mi sacrificio ya no era suficiente. Se había convertido en una obligación que tenía que cumplir para ser considerado digno de su afecto. Cuando llegó la adolescencia, la distancia se hizo más evidente. Ya no quería que la llevara a la escuela. Se avergonzaba de ser vista conmigo. Decía que olía a barniz, a sudor, a madera, y que sus amigas tenían padres que usaban traje y corbata. La escuché reírse de mis manos ásperas cuando intentaba acariciar su rostro, y lo acepté, creyendo que era una etapa pasajera. Pensé que todo adolescente rechaza a sus padres en algún momento, y que más tarde, al crecer, aprendería a valorar lo que tuve que soportar. Pero no, lo que pensé que era una fase era en realidad el comienzo de un camino sin retorno.
También hubo señales de ternura, por supuesto, momentos donde la niña que me llamaba héroe parecía regresar. Había noches en que me pedía que le leyera cuentos, incluso siendo mayor, y lo hacía felizmente porque en esas historias parecía que recuperábamos el vínculo perdido. Había tardes en que me mostraba sus dibujos y decía, mira, papá, este eres tú en tu taller. Guardé cada papel como si fueran reliquias. Pero ahora que lo pienso, esos momentos eran como chispas en medio de una tormenta. Destellos que se apagaban demasiado rápido. La universidad fue el golpe final. Eligió una carrera costosa en una institución donde la apariencia pesaba más que el conocimiento. Vendí herramientas, hipotequé lo poco que tenía y me endeudé hasta límites que me ahogaban. Pero no le dije nada porque no quería que pensara que le faltaba algo. Y, sin embargo, en lugar de agradecerme, comenzó a compararme aún más con su suegro, Roberto, que le daba lujos y viajes. Un día, con una frialdad que me congeló, me dijo, él me apoya más que tú, aunque no seas mi padre de sangre. Esa frase me dejó paralizado. Me quedé mirándola sin entender porque nunca dudé de mi paternidad. ¿De dónde había salido esa idea? ¿Quién había sembrado esa duda venenosa? Fue en ese instante, recordándolo ahora, que entendí. Mi hija ya no me veía como un padre desde hacía mucho tiempo. Yo era para ella un cajero automático, un hombre que tenía que dar, callar y desaparecer cuando no encajaba en su mundo de apariencias. Y cada recuerdo de sacrificio, de dedicación, de amor, se transformaba ahora en pruebas de mi ingenuidad. Yo mismo había construido los cimientos de su ingratitud. Le di tanto que la acostumbré a creer que todo era suyo por derecho, y otros desde las sombras terminaron de convencerla de que yo nunca fui suficiente. El engaño no comenzó en esa fiesta, ni siquiera en la adolescencia. El engaño se estaba gestando desde la infancia. En cada palabra venenosa, en cada comparación injusta, en cada lujo que no pude dar. Y lo más doloroso de todo es que yo, con mi silencio y mi sacrificio, ayudé a que esos cimientos se levantaran. Mi amor se convirtió en su arma para despreciarme. Y esa noche, cuando la vi abrazar al impostor y negar mi nombre, entendí que lo que había ocurrido era el resultado de años de engaño cuidadosamente construido. Hay una sombra que nunca me abandona, aunque ella ya no camine en esta tierra, la sombra de Lucía, mi esposa, la madre de mi hija. Su ausencia pesa tanto como su presencia en vida. Y a veces pienso que, aunque está muerta, sigue hablando a través de mi hija, porque cada palabra de desprecio que recibí esa noche en su cumpleaños, cada mirada de arrogancia, cada rechazo me recordaba a ella, a Lucía. Cuando la conocí, era una joven de belleza serena, con un aire que imponía respeto y un carácter fuerte que me deslumbró. Yo era un muchacho con manos curtidas por el clima, con más sueños que certezas, y la miraba como quien contempla un milagro. No tenía riquezas para ofrecerle, apenas un salario justo y un futuro incierto. Pero tenía un amor incondicional que ardía en mi pecho, y creí que sería suficiente. Qué ingenuo fui. Lucía siempre deseó más de lo que yo podía darle. Y aunque al principio lo ocultó detrás de sonrisas y caricias, con los años, comenzó a mostrar que lo que yo ofrecía no era suficiente. Nuestro matrimonio estuvo marcado por silencios que dolían más que los gritos. Nunca me insultó abiertamente, nunca me faltó al respeto en público, pero cada gesto, cada comentario susurrado me iba colocando en un rincón. Recuerdo cuando la economía estaba difícil y yo llegaba agotado del taller. Ella me decía, ojalá pudieras ofrecerle a tu hija algo más, no solo esfuerzo. Esa frase, repetida de diferentes formas, era como un martillo constante golpeándome. Permanecí en silencio, creyendo que el silencio era la mejor manera de mantener la paz. Pero lo que no entendí entonces fue que mientras yo callaba, mi hija escuchaba. Ella escuchaba cada una de esas frases y las almacenaba en su memoria. Hubo noches en que discutimos en voz baja, creyendo que ella dormía. Lucía reclamaba que no había aceptado trabajar con su cuñado, quien me ofreció un puesto en una empresa, incluso si eso significaba abandonar mi taller. Con tu orgullo, nunca saldremos adelante, me dijo. Defendí mi pasión, el trabajo de mis manos. Pero a los ojos de mi hija, seguramente quedé como un hombre obstinado, incapaz de darles el estatus que Lucía tanto anhelaba. Sin quererlo, mi hija estaba aprendiendo que su padre era sinónimo de limitación, mientras que otros hombres con trajes, con dinero, con influencias, eran sinónimo de poder. Recuerdo una escena que ahora me persigue.
Mi hija debía tener unos 10 años. Había obtenido una nota sobresaliente en la escuela, y la felicité con entusiasmo, prometiéndole que la llevaría al parque para celebrar. Pero Lucía la tomó en sus brazos y le dijo en voz baja, creyendo que yo no escuchaba, ojalá tu padre pudiera darte algo mejor que un paseo. Esa frase cayó como veneno en el corazón de la niña. Lo vi en sus ojos. La ilusión del parque se apagó al instante, y ese día entendí que mi amor, por puro y honesto que fuera, ya no era suficiente para ella. La muerte de Lucía no cambió nada. O más bien, cambió todo pero para peor. Porque cuando murió, pensé que mi hija y yo nos acercaríamos, que nos uniríamos en el dolor y reconstruiríamos nuestra vida juntos. Pero sucedió lo contrario. Su ausencia se convirtió en un eco constante de sus reproches. Mi hija repetía las frases de su madre como si fueran verdades indiscutibles. A veces, sin mirarme, murmuraba, mamá dijo que no sabía soñar. Oh, mamá siempre dijo que merecíamos algo mejor. Cada palabra era una daga porque no solo me lastimaba, sino que me recordaba que, incluso muerta, Lucía seguía envenenando la relación entre mi hija y yo. La sombra de Lucía se convirtió en un espectro en nuestra casa. En cada decisión importante, mi hija se preguntaba qué habría pensado su madre y rara vez me consultaba a mí. Cuando conoció a su actual esposo, recuerdo que dijo, mamá habría estado orgullosa de que eligiera a alguien como él. Y yo, aunque me dolía, guardé silencio porque ya estaba acostumbrado a ser el hombre de segunda categoría, el que estaba allí por obligación, no por elección. Ahora, recordando todo eso, me di cuenta de que esa humillación en su cumpleaños fue solo la culminación de un proceso que comenzó mucho antes. Lucía, con sus palabras, con su inconformidad, estaba sembrando en mi hija la idea de que yo no era suficiente. Y aunque ella ya no está aquí, su voz permanece viva en la memoria de mi hija, transformada en desprecio hacia mí. La sombra de Lucía me acompaña incluso hoy. Oscura y fría como una sentencia que nunca termina. Esa noche, cuando vi a mi hija abrazar a su suegro y negarme, sentí que no era solo ella rechazándome. Era Lucía desde la tumba riéndose de mí una vez más. El hombre a quien mi hija llamó verdadero padre no era más que un impostor cuidadosamente disfrazado. Lo he observado durante años, siempre en silencio, siempre desde un rincón como un lobo acechando al rebaño hasta encontrar el momento de atacar. Su nombre es Roberto. Pero en mi mente, lo he bautizado de otra manera, el falso padre. No porque usurpara mi lugar inocentemente, sino porque lo hizo con premeditación, con cálculo, con esa frialdad que solo tienen los hombres acostumbrados a ganar terreno sobre otros sin que la invasión se note. Roberto apareció en la vida de mi hija como una presencia amable. Al principio, era el hombre educado que la trataba con atención, que le regalaba palabras bonitas, que la hacía sentir parte de su familia política, como si la estuviera adoptando. Lo vi acercarse con flores, con sonrisas, con frases cargadas de halagos, y mi hija, ávida de reconocimiento, absorbía cada gesto como si fuera un tesoro. Traté de decirme a mí mismo que no había nada malo en ello, que todo padre sueña con ver a su hija amada por la familia de su esposo. Pero había algo en su mirada que me incomodaba. Esa forma de mirarme de arriba abajo con desprecio disfrazado de cortesía, como si cada vez que me veía pensara, tú no mereces estar aquí. Yo sí. Lo que comenzó como pequeños gestos de amabilidad creció hasta convertirse en influencia. Roberto se convirtió en consejero, en confidente, la voz que mi hija escuchaba con atención. Si yo le daba un consejo, ella lo cuestionaba. Pero si él decía exactamente lo mismo, ella lo aceptaba como una verdad absoluta. Con el tiempo, comenzó a mencionarlo en nuestras conversaciones más de lo que mencionaba a su propio padre. Roberto me dijo que, hasta que un día me dijo directamente, papá, Roberto me entiende mejor que tú. Esa frase, que debería haber encendido todas mis alarmas, me paralizó porque me di cuenta de que él ya no era un simple suegro. Se había infiltrado en el espacio más íntimo de nuestra relación, desplazándome sin que yo pudiera defenderme. Roberto tenía un arma poderosa, el dinero. Mientras yo luchaba por dar lo que podía con mi trabajo, él aparecía con regalos caros, viajes, cenas y lugares elegantes. Mi hija, criada entre mis sacrificios, comenzó a comparar. Ya no veía el valor de las horas extras que trabajé para pagar su universidad, sino que estaba deslumbrada por los lujos que él podía ofrecerle sin esfuerzo. Y Roberto, consciente de esa diferencia, no la desperdició.
Cada regalo suyo era una piedra en el muro que me separaba de mi hija. Cada palabra suya era una gota de veneno reforzando la idea de que yo no era suficiente. No digo que todo fuera culpa suya. Mi hija tenía la opción de no dejarse seducir por ese brillo falso. Pero Roberto sabía exactamente dónde atacar. Sabía de mi pasado con Lucía. Sabía los reproches que ella me hacía, y se encargó de repetirlos en voz baja hasta que mi hija los hizo suyos. Tu padre no supo aprovechar sus oportunidades. Tu padre no supo darle a tu madre la vida que merecía. Frases que escuché una vez de boca de Lucía y que ahora escuchaba deformadas en los labios de mi hija. No eran palabras nuevas. Eran ecos que Roberto había revivido como brasas que nunca dejó apagar. Recuerdo un día en particular, mi hija y yo tuvimos una discusión porque ella quería un carro que estaba fuera de mi alcance. Le expliqué que no podía, que todavía estaba pagando parte de su matrícula. Ella lloró, gritó que yo siempre tenía excusas y salió de la casa dando un portazo. Esa misma semana, Roberto apareció con el carro que ella quería, con un enorme lazo rojo en el techo. La sonrisa en el rostro de mi hija al recibirlo fue como una daga en el mío. No solo había robado el lugar de padre proveedor. También había convertido mi no puedo en una confirmación de que yo era, según él, un fracasado. A partir de entonces, Roberto se convirtió en el centro de sus frases de gratitud. Lo llamó ejemplo, lo presentó como un modelo a seguir, y yo, cada vez más acorralado, vi cómo mi lugar se desmoronaba hasta que llegó el golpe final. Esa noche en su cumpleaños, cuando lo abrazó y lo nombró su verdadero padre. En ese instante entendí que Roberto no había ganado solo con dinero, ni con halagos, sino con años de una guerra silenciosa, en la cual yo, sin darme cuenta, nunca tuve oportunidad de ganar. Lo observé mientras todos aplaudían. Su sonrisa no era de alegría, era de triunfo. No necesitaba decirlo. Su mirada me lo gritaba. Había logrado lo que siempre quiso, robarme lo más sagrado, el amor de mi hija. Y yo, impotente, fui testigo de mi propia derrota. Pero algo me decía que esa batalla no había terminado. Porque mientras todos aplaudían, mi yerno sostenía el micrófono, y su verdad estaba a punto de demoler el castillo de apariencias que Roberto había construido. Y yo, en lo más profundo de mi ser, sabía que la máscara del falso padre no duraría mucho más. Hay algo que duele más que un insulto, descubrir que el desprecio no nació en un instante, sino que creció lentamente, como una semilla maldita plantada en el corazón de mi hija, y que yo, sin darme cuenta, ayudé a regar con mis propios silencios. Porque nadie pasa de amar a su padre a odiarlo de un día para otro. El desprecio se cultiva, se alimenta, se fortalece con gestos, comparaciones y palabras que, gota a gota, moldean la visión que un hijo tiene de su padre. Y en el caso de mi hija, esa semilla germinó temprano, y yo, ciego de amor, no quise verlo. La primera vez que sentí esa distancia fue cuando ella tenía apenas 13 años. Había discutido conmigo porque no podía comprarle un vestido de marca que usaban sus amigas. Me gritó, nunca tienes dinero. Nunca puedes darme lo que quiero. Permanecí en silencio, sin defenderme, con el corazón apretado, y le prometí que encontraría la manera de comprarlo. Pero no lo hice de inmediato. Y poco después la vi salir con el mismo vestido, un regalo de Roberto. Sus ojos brillaban, y mientras se miraba en el espejo, murmuró, él sí sabe cómo cuidarme. Esa frase fue un veneno que nunca olvidé. Lo que para mí eran límites, para ella eran pruebas de mi incapacidad. La adolescencia se convirtió en terreno fértil para que ese desprecio creciera. Cuando la regañaba por llegar tarde, me respondía que yo no entendía la vida moderna, que era un hombre anticuado. Cuando trataba de aconsejarla sobre amistades peligrosas, me acusaba de ser controlador y de no confiar en ella. Y cada vez que buscaba refugio en alguien, corría hacia Roberto, quien con voz suave le decía lo contrario de lo que yo intentaba enseñarle. Así, lentamente, me convertí en la figura autoritaria y limitada, mientras él era el hombre comprensivo, el aliado. Lo que más me dolía no eran sus palabras de rebelión, porque todo adolescente tiene arrebatos, sino que esas palabras eran demasiado adultas, demasiado calculadas para ser solo suyas. Eran frases aprendidas, repetidas como lecciones. Recuerdo una vez que me gritó, mamá siempre dijo que eras un conformista, y Roberto piensa lo mismo. La escuché y sentí que se abría un agujero bajo mis pies.
No era ella quien hablaba. Eran las voces de los muertos y los vivos conspirando contra mí en su mente. Aún así, nunca dejé de darle lo poco y lo mucho que tenía. Pagué su universidad, aunque me ahogaba en deudas. Vendí herramientas para cubrir sus viajes. Trabajé hasta que mis manos sangraron para que nunca le faltara lo que pedía. Pero mi sacrificio ya no tenía valor. Se convirtió en una obligación. Nunca hubo un gracias, nunca un gesto de reconocimiento. Y lo peor era que cuando le daba algo, lo comparaba con lo que Roberto le ofrecía. Siempre más grande, más brillante, más caro. Mis esfuerzos siempre quedaban en segundo lugar, como si fueran migajas, cumpliendo apenas una función. Con los años, ese desprecio normalizado se convirtió en su forma de hablarme. Frases como "no entiendes" o "ojalá fueras más como Roberto" se volvieron habituales. Me tragué mi dolor, me convencí de que era la juventud, que el tiempo le abriría los ojos. Pero el tiempo no hizo más que endurecerla. Y llegamos a esa noche, a ese cumpleaños, donde frente a todos me desterró de su vida con una frase. No fue una traición repentina. Fue la cosecha amarga de la semilla sembrada años atrás. El desprecio de mi hija no nació solo de la influencia de su madre o de Roberto. También nació de mí, de mis silencios, de mis resignaciones, de haber permitido que otros ocuparan mi lugar en lugar de defenderlo. Fui demasiado paciente, demasiado confiado en que el amor lo curaría todo. Y no, el amor, cuando no se defiende, se desgasta, se deforma y finalmente muere en la mente del otro. Esa noche, lo entendí con brutal claridad. Mi hija no me odiaba por lo que hice o dejé de hacer, sino porque aprendió a verme como el hombre que nunca fue suficiente. Y esa visión, repetida año tras año, se había convertido en verdad para ella. Ya no era su héroe, ya no era su refugio. Yo era una carga de la que podía prescindir. Y cuando la vi abrazar al impostor con tanta convicción, entendí que esa semilla había crecido hasta convertirse en un árbol enorme cuyas raíces se aferraban a su corazón. Un árbol regado por Roberto, fertilizado por Lucía y permitido por mi silencio. El desprecio de mi hija no fue un rayo que cayó de repente. Fue un fuego que ardió durante años hasta consumir todo lo que alguna vez nos unió. Y en el humo de ese fuego, permanecí de pie, reducido a cenizas, pero con una nueva llama naciendo dentro de mí, la llama de la justicia. El murmullo de la gente había desaparecido. El salón, que minutos antes era un río de risas, aplausos y tintineo de copas, ahora estaba silenciado por la voz firme de mi yerno. Nunca lo había visto así. Siempre fue un hombre reservado, de esos que prefieren observar en silencio antes que hablar. Lo tenía por alguien correcto, sí, pero nunca imaginé que tendría el coraje de enfrentar a su propia esposa y a su familia en un escenario tan brutalmente público. Y, sin embargo, allí estaba, de pie, micrófono en mano, apenas temblando, pero con ojos firmes, listo para decir lo que todos temían escuchar. Este hombre, dijo señalándome, no es una carga, como algunos aquí han hecho parecer. Él es el verdadero padre, el único que merece ese nombre. El aire se cortó en el salón. Permanecí paralizado. Nadie había pronunciado nunca esas palabras en mi defensa. No así, no con esa fuerza. La gente se movió en sus sillas, algunos incómodos, otros sorprendidos, otros incrédulos. Y entonces mi yerno continuó con la voz quebrada, pero sin detenerse. Lo que pasó hoy es una vergüenza, y no solo por lo que se le dijo a él, sino por lo que se ha ocultado durante años. Es hora de que todos sepan la verdad. Mi hija se levantó de repente, corriendo hacia él. «Detente. Por favor, no digas nada», suplicó, tirando de su brazo. Sus ojos estaban desencajados, como si supiera exactamente de qué verdad hablaba. Pero él la apartó suavemente y la miró con un dolor extraño, como quien ama pero ya no puede soportar la mentira. «Perdóname», le dijo en voz baja. Pero el micrófono captó esas dos palabras y las proyectó por todo el salón. Y en ese instante, entendí que lo que estaba a punto de salir de su boca no era solo una defensa hacia mí, sino una confesión que lo arrastraba a él también. Tomó aire, cerró los ojos por un segundo y dijo, «Tu suegro no es quien aparenta ser. Él ha manipulado a tu hija, ha sembrado dudas y veneno en su corazón. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ocultó una verdad que lo cambia todo. Lucía,
Tu madre y Roberto tuvieron una relación secreta, y existe la posibilidad de que tu hija no sea hija de Guillermo, sino de él. El impacto fue devastador. Un rugido de voces se alzó entre los invitados. Gritos, exclamaciones, incredulidad. El salón se convirtió en una olla hirviendo de murmullos, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me congelé, mi corazón latía en mi pecho como un martillo. Miré a mi hija. Estaba pálida, con la boca abierta, incapaz de reaccionar. El impostor, Roberto, trató de levantarse, pero sus piernas lo traicionaron y cayó de nuevo en la silla, con el rostro desencajado. Mi yerno no dudó. Escuché esas conversaciones. Roberto lo admitió en más de una ocasión, creyendo que nunca saldría a la luz. Dijo que había amado a Lucía en secreto, que la acompañaba en momentos en que Guillermo trabajaba, que hubo noches en las que ella no estaba sola. Y aunque nunca se probó oficialmente, siempre insinuó que tu hija podría ser suya. El silencio se impuso de nuevo, más pesado que nunca. La gente se miraba, incapaz de procesar lo que acababan de escuchar. Y yo. Sentí una daga atravesar mi pecho. ¿Había sido toda mi vida una mentira? La niña que abracé, crié, defendí con uñas y dientes. ¿No era mía? Mis manos temblaban. Una parte de mí gritaba que no podía ser cierto, que era una invención cruel. Pero otra parte, la más herida, recordaba todas las veces que Lucía me miraba con un silencio extraño. Todas las noches que se quedaba fuera de casa. Todas las palabras ambiguas que nunca quise descifrar. Mi hija gritó entonces con lágrimas en los ojos, «Mientes. Eso no puede ser verdad». Pero su voz no tenía fuerza. Era un grito de desesperación más que de convicción. Roberto, al borde del colapso, trató de hablar. Eso fue hace muchos años. No significó nada. Pero sus palabras cayeron como piedras en un pantano. Ya nadie le creía. Nadie podía salvarlo de esa revelación. Y yo, de pie en la puerta, entendí que ese era el verdadero motivo de todo. Que el desprecio de mi hija, su rechazo, no había nacido solo del veneno de Roberto, ni de las comparaciones con mi pobreza. Había nacido de algo más profundo, de la duda sembrada en su propia identidad. Si toda su vida había sospechado que yo no era su verdadero padre, entonces su rechazo hacia mí no era solo ingratitud. Era la expresión de un vacío imposible de llenar. El salón se convirtió en un caos. Algunos se levantaron indignados. Otros se fueron murmurando. Otros intentaron consolar a mi hija, que se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Y yo, con el corazón roto, no di un paso más hacia afuera. Me quedé allí apoyado en la puerta con la mirada perdida. Porque esa noche, entendí que había perdido mucho más que el respeto de mi hija. Quizás también había perdido la certeza de ser su padre. El silencio que siguió a la revelación de mi yerno fue el más pesado que he experimentado en mi vida. No fue el silencio incómodo de un error social, ni el de una pausa en un discurso. Fue un silencio denso, como el de una iglesia después de un pecado confesado. Un silencio que dolía en los oídos y en el alma. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía dónde mirar. Yo mismo, parado junto a la puerta, me sentía atrapado en una realidad que no podía comprender. Mi corazón, viejo y cansado, parecía a punto de estallar. ¿Era cierto lo que había dicho mi yerno? ¿Era posible que mi hija no llevara mi sangre? Toda mi vida se había construido sobre una mentira. Mis piernas temblaban, pero me obligué a permanecer firme. No podía permitirme desmoronarme frente a todos. Ya me habían humillado una vez esa noche, y si caía al suelo, sería el fin de la poca dignidad que me quedaba. Miré a Roberto, ese impostor que había sonreído frente a mí tantas veces como si yo fuera un hombre ridículo. Y lo vi derrumbado en su silla, con el rostro desencajado como un ladrón atrapado en medio de un crimen. Sus labios murmuraban excusas, pero el miedo en sus ojos lo delataba. Había verdad en las palabras de mi yerno, una verdad que él no esperaba que saliera a la luz. Mi hija, por otro lado, estaba hecha pedazos. La vi caer de rodillas, llorando, temblando, sin saber a quién mirar. Por un instante, quise correr a abrazarla, quise consolarla como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. Pero me contuve porque ese abrazo no era mío.
Ya no me pertenecía. Ella me había arrancado de su vida esa misma noche, proclamando a otro hombre como su verdadero padre. Y ahora, ante la posibilidad de que ese padre fuera el amante de su madre, estaba perdida en un mar de dudas. El castigo estaba ahí. No era yo castigándola. Era la verdad misma desgarrándola. Los invitados se movieron en sus asientos, algunos indignados, otros con curiosidad morbosa. El escándalo era demasiado grande. ¿Es cierto lo que dice?, preguntó alguien desde el fondo, y el murmullo se extendió como un fuego imparable. Roberto trató de levantarse para defenderse, pero apenas podía balbucear. Eso fue hace muchos años. Lucía, yo la amaba. Su voz se quebró, y la sala estalló en un coro de susurros y exclamaciones. No había vuelta atrás. El hombre que había usurpado mi lugar había quedado desnudo frente a todos, su máscara destrozada. Lo observé y no sentí alivio. No había placer en verlo caer. Lo que sentí fue una tristeza tan profunda que me consumía los huesos. Porque su derrota no borraba mi dolor, ni me devolvía a mi hija, ni borraba años de desprecio. La verdad era un castigo, sí, pero era un castigo para todos. Para mí, que ahora dudaba de mi paternidad. Para mi hija, que veía su mundo entero desmoronarse. Para Roberto, que quedaba expuesto como el traidor que era. Y para Lucía, que aunque muerta, ahora sería recordada no como una madre ejemplar, sino como una mujer infiel. Me obligué a hablar. Sentí que si guardaba silencio me consumiría por dentro. Di unos pasos hacia adelante. El murmullo se apagó y con voz firme dije, quiero que todos escuchen algo. No sé si mi hija lleva mi sangre o no. La verdad puede haber estado oculta durante años. Pero lo que sí sé es que fui yo quien la crió. Yo quien la sostuvo en mis brazos cuando era un bebé. Yo quien la cuidó cuando enfermó. Yo quien se sacrificó para darle un futuro. Nadie puede negarme eso. Nadie. Mi voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de una fuerza que me sorprendió. Miré a mi hija llorando en el suelo y agregué, si algún día descubres que no soy tu padre de sangre, recuerda que la sangre no lo es todo. Ser padre es estar ahí. Es dar. Es amar. Y yo hice eso. Incluso si hoy me rechazas, incluso si hoy me niegas, nadie puede borrar esa verdad. El salón permaneció en absoluto silencio. Algunos me miraban con respeto, otros con vergüenza, incapaces de sostener mi mirada. Vi a mi hija levantar el rostro, con lágrimas surcando sus mejillas, y por un instante creí ver en sus ojos a la niña para quien yo alguna vez fui un héroe. Pero ese destello se apagó rápidamente, reemplazado por confusión y vergüenza. El daño estaba hecho. Esa noche, entendí algo que me acompañará hasta la tumba. La verdad es un castigo que no pide permiso. Llega cuando menos se espera y destruye todo a su paso. No me devolvió a mi hija. No me dio consuelo. No me trajo justicia. Lo único que hizo fue dejar a todos en ese salón en ruinas. Pero en esas ruinas, en medio del dolor, también supe que había recuperado algo que me habían quitado, mi voz, mi dignidad. Y aunque cada hueso todavía dolía, juré que no sería el final. El verdadero castigo apenas comenzaba. Después de esa noche, me quedé mucho tiempo sentado en la oscuridad de mi casa con el alma hecha trizas y el cuerpo vacío de fuerzas. Cerré los ojos y escuché de nuevo la voz de mi yerno, el grito de mi hija, los murmullos de los invitados y, sobre todo, la revelación que lo cambió todo, la posibilidad de que ella no fuera mi sangre. Esa duda me atravesó como un hierro candente. La pregunta me quemaba. ¿Era mía o era el fruto del engaño de Lucía? Podía hacerme pruebas, podía buscar respuestas científicas. Pero no tenía el coraje porque temía que el resultado arrancara el último hilo de esperanza. Y entonces entendí que mi batalla ya no se trataba de saber de quién era la sangre que llevaba mi hija. Mi batalla era por algo más grande, recuperar mi dignidad y hacer justicia por todos los años que fui tratado como menos. En los días siguientes, pensé mucho en lo que había sucedido. La humillación pública fue una herida, sí, pero también una chispa. Algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido por años de silencios y sacrificios, despertó. Una voz me repetía, basta de silencio. Basta de soportar.
Era como si todo lo que había tragado durante décadas pidiera salir a la superficie de una vez, y supe que no podía permitir que esa revelación quedara como un escándalo pasajero, un chisme de fiesta. No, esto tenía que transformarse en un ajuste de cuentas definitivo. Comencé a planear con calma, como un obrero levantando un edificio paso a paso. Lo primero fue organizar mis recuerdos, mis pruebas, mis sacrificios. Busqué recibos, cartas, fotografías, documentos que demostraban todo lo que hice por mi hija desde que nació. Saqué de un cajón los pagarés de la universidad, los contratos de préstamos, los registros de horas extras. Cada papel era una herida, pero también un testimonio. Quería dejar claro a quien necesitara saberlo que, sangre o no, yo había sido el único padre verdadero. Lo segundo fue investigar a Roberto, el impostor, el hombre que había ganado terreno a mis espaldas hasta arrebatarme el afecto de mi hija. Durante años, lo miré con desprecio silencioso, pero nunca me molesté en mirar más allá de su máscara. Ahora era diferente. Necesitaba conocerlo de verdad, desnudar sus secretos, exponerlo al mismo mundo que lo aplaudía cuando mi hija lo llamaba padre. Descubrí que su fortuna no era tan limpia como parecía. Había negocios turbios con proveedores, deudas ocultas bajo nombres de empresas y otros parientes, favores políticos que lo sostenían. No me sorprendió. Un hombre capaz de robar mi lugar en el corazón de mi hija también era capaz de corromper todo lo que tocaba. Mientras recopilaba información, pensé en mi hija, no como la mujer que me echó con desprecio en su cumpleaños, sino como la niña que una vez me abrazó por miedo a las tormentas. Y entonces sentí algo extraño. No quería venganza contra ella. Mi hija era una víctima también, aunque no lo reconociera. Había sido moldeada por las voces equivocadas, por las comparaciones, por las mentiras de su madre y las manipulaciones de Roberto. Mi justicia no sería contra ella. No, mi justicia sería contra el hombre que se atrevió a llamarse verdadero padre, contra el impostor que usurpó lo que yo construí con sangre y sudor. El plan comenzó a tomar forma. No podía hacerlo con gritos o violencia porque eso solo me haría ver como un viejo resentido. Tenía que ser meticuloso, preciso, inapelable. La justicia tenía que venir disfrazada de verdad, de pruebas que nadie pudiera refutar. Y al mismo tiempo, tenía que ser pública, tan pública como la humillación que sufrí, porque lo que me hicieron no fue en secreto. Fue frente a 400 personas, y la reparación, la venganza, tenía que ser igualmente ruidosa. Una noche, mientras revisaba los documentos, entendí que tenía dos armas en mis manos, la verdad de la infidelidad de Lucía y Roberto, y las pruebas de sus negocios sucios. Podía usar una, podía usar la otra, o podía usar ambas como un martillo para destruirlo sin remedio. Pero no tenía prisa. La prisa es enemiga de la justicia. Quería que Roberto sintiera lo mismo que sentí yo esa noche, la espera, la incertidumbre, el miedo de no saber en qué momento caería el golpe. Mi yerno, que había iniciado el escándalo, vino a verme unos días después. Lo vi llegar con los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Me pidió perdón. No quería lastimarte, pero no podía seguir callando, me dijo. Lo escuché en silencio y por primera vez lo miré con respeto. Ese hombre que también había sufrido el desprecio de su esposa influenciada por Roberto había tenido más coraje que yo. Le respondí, no me lastimaste. Abriste una puerta que debería haberse abierto hace mucho tiempo. Y desde ese momento, lo supe. No estaba solo en esta batalla. Él sería una pieza clave en mi plan. Pasaron las semanas. El escándalo se desvaneció en los rumores de la gente, pero yo seguí trabajando en silencio. Cada día era otro ladrillo en el muro de mi justicia. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que sabía moverse en las sombras para seguir los pasos de Roberto. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba, cuentas ocultas en el extranjero, sobornos a funcionarios, propiedades compradas con testaferros. Era un imperio construido sobre arena, y yo tenía en mis manos el viento que lo haría caer. No negaré que hubo noches que dudé. Me preguntaba si no era demasiado tarde, si valía la pena gastar mis últimos años en una venganza. Pero cada vez que recordaba la risa de los invitados, la mirada fría de mi hija cuando me echó, y la sonrisa victoriosa de Roberto al recibir ese abrazo, el fuego se encendía de nuevo. No era solo por mí. Era por la verdad, por la justicia,
por todos los padres que alguna vez fueron tratados como sombras. Decidí el lugar donde comenzaría mi venganza, la próxima reunión familiar, allí donde todos creían que las apariencias prevalecerían de nuevo. Allí pondría las pruebas sobre la mesa. No habría gritos, no habría insultos, solo documentos, fotografías, verdades irrefutables. Haría que cada persona que aplaudió ese día viera con sus propios ojos al hombre que celebraban despojado de sus máscaras. Y cuando la verdad cayera, no habría forma de volver atrás. Esa noche, al irme a la cama, pensé en Lucía, en lo que diría si me viera ahora en este plan meticuloso que estaba levantando contra el hombre que alguna vez fue su amante. ¿Ella? Tal vez me llamaría cruel. Tal vez me acusaría de destruir la memoria de mi hija. Pero ya no me importaba. Durante toda mi vida, fui el hombre que cayó, que bajó la cabeza, que soportó. Ya no más. La humillación en ese cumpleaños había sido la gota que colmó el vaso. Ahora iba a hablar, y mi voz sería tan fuerte que nadie podría ignorarla. Elegí el día y el lugar con la calma de quien ha aprendido a no apresurarse. La venganza, pensé, debe tener la forma de la verdad en la precisión de un reloj suizo. Convocamos a la familia bajo el pretexto de una cena para remendar lazos rotos. Una charla para limpiar el aire, dije en la invitación, porque nadie sospecha que limpiar el aire puede convertirse en una tormenta que arranca techos. El salón tenía la misma alfombra donde se celebraron cumpleaños y bautizos en antaño. Las fotos en la pared me miraban como viejos testigos. Senté a todos alrededor de la mesa larga. Mi hija llegó con los ojos todavía hinchados por la última crisis. Roberto entró con la rigidez de quien se sabe observado. El consuegro, con manos inquietas, buscaba aliados con la mirada. Mi yerno, que había sido el detonante del escándalo y mi inesperado socio en la verdad, se sentó en silencio a mi lado. Tenía en la carpeta el resultado del laboratorio, las grabaciones, las facturas, las transferencias, y algo más, la documentación que demostraba las trampas de un hombre que había querido usurpar un nombre. Hablé primero de Lucía, no para defender su honor, que ya no podía salvarse, sino para recordar que detrás de cada mentira hay infancias rotas y decisiones tomadas en la oscuridad. Relaté con voz firme noches de fiebre, mañanas de escuela, herramientas vendidas para pagar un semestre. Miré a mi hija a los ojos y no la acusé. La invité a mirar conmigo para ver las piezas dispersas de una historia que alguien intentó reescribir. Luego, con la misma calma, comencé a desplegar evidencias. Mostré mensajes, conversaciones privadas donde se revelaban insinuaciones, llamadas que insinuaban acuerdos. Puse ante ellos las fotografías donde Roberto aparecía en casas de Lucía a horas incómodas, y escuché cómo la habitación se tensaba como un arco tensándose antes de soltar la flecha. El primer golpe no fue una confrontación directa, sino la reproducción de una grabación que nadie esperaba. La voz de Roberto confesando en un diálogo descuidado que había mantenido una relación con Lucía, que había alimentado intenciones y sembrado dudas, que había trabajado para que mi nombre fuera relegado a la sombra. La grabación sonó clara, sin cortes, como la llave abriendo una puerta secreta. Vi sus manos temblar, su mandíbula apretarse, y mi hija se puso pálida como si le faltara el suelo. No fue alegría lo que sentí al escucharlo. Fue una tristeza profunda. La caída de quien se creía invencible me devolvía años de sombras, pero no arreglaba nada de lo que se perdió. La verdad, aunque poderosa, duele antes de curar. Luego llegó el sobre. Lo había guardado como un talismán durante semanas. El resultado de la prueba de ADN que, con la mezcla de cobardía y esperanza que acompaña a los viejos, ordené hacer en secreto. Esa noche, temblando, abrí el sobre y coloqué la hoja sobre la mesa. No era vanidad. Era la piedra angular de mi vida. Leí en voz alta las palabras del laboratorio, las cifras que indicaban lo que los huesos y la sangre ya sabían en silencio. Coincidencia genética, probabilidad mayor al 99%. Mi hija escuchó sin entender al principio. Luego sus manos fueron a su boca. Sus ojos buscaron los míos con una pregunta que no tenía respuesta inmediata. La sala rompió en murmullos. Algunos familiares se miraron con culpa, otros con sorpresa. Roberto, desarmado, soltó un sonido que parecía una disculpa al vacío. Mostrar el ADN no fue un acto de orgullo, sino de reivindicación. Quería que la verdad descansara sobre evidencia irrefutable,
que ninguna palabra de falsedad pudiera sostenerse ante el peso de la ciencia. Y mientras la hoja viajaba a través de las miradas, continué, había guardado lo mejor y lo peor. Las pruebas de la red económica de Roberto, cuentas a nombre de terceros, transferencias justificando regalos y viajes, contratos ficticios con proveedores que luego cobraban en efectivo. No hablé de dinero por codicia. Hablé de mecanismos, aquellos que convierten afectos en mercancía merecen ser vistos. Puse facturas y estados de cuenta frente a todos, y observé cómo la estructura de defensa que el impostor había construido se agrietaba. Mi hija no pudo soportarlo. Se levantó, caminó unos pasos, regresó y me abrazó con la urgencia de alguien reparando un paisaje en ruinas. Perdóname, papá, dijo entre sollozos, y su voz era un hilo recuperando la infancia por un instante. No fue un perdón completo, ni pidió olvidar el daño. Pidió que la verdad la despojara del peso de la duda y el orgullo. La sentí en mi pecho como una pequeña resurrección. Tomé sus manos, sentí sus dedos fríos y le hablé desde la verdad más simple. Yo fui quien te cuidó. Nadie borra eso. No sabía si mis palabras eran suficientes. No sabía si el tiempo podía reparar lo que estaba roto, pero en ese abrazo, supe que habíamos recuperado un punto de partida. Roberto trató de salvar su honor con excusas torpes y gestos calculados. Trató de hacer ofertas, discutir compensaciones, arreglarlo como si el daño pudiera pagarse con dinero. Muchos familiares miraron hacia otro lado, avergonzados. Otros murmuraron que la familia ya no sería la misma. Pero mi objetivo no era destruir por destruir. Cuando terminé de desplegar la verdad, propuse un camino para que el daño al menos tuviera consecuencias constructivas. Ofrecí que los bienes susceptibles de reclamo y los fondos que pudieran recuperarse de irregularidades se destinaran a un taller para jóvenes y becas en memoria de lo que Lucía y yo no pudimos ofrecer. No quería una venganza sin sentido. Quería transformar el escándalo en reparación. La decisión no fue unánime. Hubo gritos, reproches. Alguien llamó a la policía, y alguien buscó acuerdos en voz baja. Al final, sin embargo, la evidencia era lo suficientemente contundente como para que las piezas comenzaran a moverse en una dirección que no favorecía a quien había vendido su respeto por un título. Salí de esa reunión con el alma agotada, pero con la sensación, por primera vez en años, de que mi nombre no sería borrado por el capricho de otro. Alzamos una copa en silencio. No fue un brindis de triunfo, sino un acto de cierre. Brindé por mi hija, por la infancia que habíamos rescatado, por la dignidad que, aunque tarde, tenía voz de nuevo. Mientras las primeras sombras de la tarde empañaban el cristal, pensé en Lucía, en sus defectos y su ternura, en lo que nos unió y lo que nos separó. La verdad la había desnudado, la había puesto ante la historia tal como era. No busqué que la odiaran. Solo quería que ya no sirviera como arma. Me fui a casa con las manos vacías y con el corazón menos encogido. La venganza había tomado la forma de justicia, y la justicia, cuando es exacta, no entrega placer, sino alivio. No recuperé los años robados. No borré la risa que me hizo sentir pequeño. Pero recuperé mi nombre, y con él, la posibilidad de mirarme en el espejo de nuevo, sin la voz de un impostor confundiéndome. Al final, lo que esta historia nos deja es una dura lección. El amor, la confianza y la dignidad son frágiles. Y cuando son traicionados, dejan cicatrices profundas. A veces la justicia tarda, pero siempre llega. Y lo que parecía una derrota se convierte en una verdad que libera. Si esta historia te conmovió, te invito a darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal Historias de Venganza de Guillermo. Recuerda tocar la campana porque todos los días tenemos nuevas historias que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre la vida.